La Casa de Barro, Pamela Nathan y Jorge Belanco. Paso a paso, la casa de barro con técnica de quincha en bastidores ensambladas de madera. Bueno, buenas tardes a todos y sinceramente para mí es un privilegio una vez más poder contarles un poco de nuestra experiencia. En fin, hace muchos años que estoy en este tipo de construcción. Yo estoy en la construcción convencional desde muy chico e incluso mi papá quería que fuera mecánico, pero a mí me gustaba la construcción y seguí trabajando con él y aprendiendo. Y comencé a estudiar construcción y trabajando con él de día. El caso es que hace unos 37 años me fui a vivir al Bolsón y a los 4 años unos amigos me invitaron para ir a Chile. Ahí conocí un par de arquitectos que estaban estudiando e investigando por qué no se construía más con materiales naturales y bueno, ahí me di cuenta que era lo mío y comencé a investigar y bueno, fui el loco del barro durante algunos años ahí en el Bolsón, hasta que el director de una escuela me llamó y fui. Imposible no comentar de que se podía construir. Se pidió que yo diera talleres sobre lo que sabía sobre el tema, y bueno, y dando talleres y recomendados a uno a otro, y bueno, así hice algunas obras ahí en la zona, pero principalmente aprendí mucho dando los talleres, porque tuve la oportunidad de viajar por muchos países, desde México hasta Ushuaia y hasta que sea Nueva Zelanda. Y en cada lugar, la gente, en los lugares donde hubo asentamientos, hay construcciones con materiales naturales. Y como soy curioso por naturaleza, investigué y bueno, hasta monté un laboratorio en mi casa, en fin. Pero desde que yo me inicié en esto y en todas las investigaciones, llegué a la conclusión que la técnica de quincha en bastidores ensamblados, en definitiva, es la más rápida, económica y sin perder las características de la construcción con tierra. Y bueno, empezamos a hacer, se fue mejorando, todo empezó también cuando la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, su Secretaría de Agricultura Familiar, me pide una construcción con materiales naturales, pero que se pudiera desarmar. Siempre pensando en la manera de mejorar, de hacerlo más rápido, pero eso no quería decir que le quitara calidad, sino todo lo contrario, en zonas de riesgo sísmico, en fin. Y así fue que pudimos armar ahí con Pamela este libro. Bueno, las características que tiene, la imagen que se ve ahí, justamente está combinado con otro experimento que es la utilización de cascallas, que son esas especies de bovedillas, digamos, trabajan por forma, y que el alma de esos, si bien son de cemento, son muy finitas, y el alma de eso es bolsa de cebolla, digamos, esa como una rejilla de plástico. Y sin embargo, una vez armado y puesta una al lado de la otra, tiene una resistencia de 900 kilos por metro cuadrado en un largo de 4 metros. Entonces, en una luz de 4 metros y prácticamente es la resistencia de una losa de hormigón cualquiera y, digamos, en fin, ahí encima tiene esos bastidores que están envarillados a 45 grados porque justamente forman triángulos, que es la única figura que no se deforma. Ante un sismo es muy resistente porque
si nosotros sumamos la superficie de cada uno de los listones de ambas caras, que están colocados de una manera cruzada, la resistencia es muy grande, que justamente antes a los bastidores les poníamos esas diagonales antes de embarillar, pero nos dimos cuenta que no hace falta. Bueno, esa es la planta de la casa donde estoy ahora, le estoy hablando a ustedes, que bueno, 2 dormitorios, comedor, bueno, es más o menos lo clásico, digamos, ¿no? De que podríamos decir que es una construcción, a ver, siempre mi tendencia es a la casa de interés social, pero no casa para pobres, y donde a mí me gustaría vivir. Y digamos, eso es como ejemplo, pero en realidad puede ser de 2 plantas, incluso diferentes ambientes y diferente ubicación, en fin, las ventanas de acuerdo al diseño solar pueden cambiar de lugar, etcétera, etcétera. Bueno, ven cómo es algo clásico, puede ser el techo, puede ser de chapas o puede ser un techo vivo, no hay inconvenientes por eso. Si bien en zona de riesgo sísmico se aconseja un techo liviano, lo más liviano posible, es una construcción tan estructurada por el tema de las varillas que forman esa jaula para rellenar, y con la facilidad de que en este tipo de construcción no hay que hacer canaletas, porque se levanta toda la parte de carpintería y luego de eso se hacen todas las instalaciones que van por adentro de esa jaula, y luego de estar las aberturas colocadas y las instalaciones hechas, entonces ahí se hace el relleno de esas paredes. La casa, en general, no hay que hacer cimientos, simplemente hacemos como una especie de basecitas en la parte de lo que sostiene las esquinas de las galerías. O sea, de un lado es el lavadero y del otro lado es un porche, una galería atrás, otra adelante. Entonces hacemos unas basecitas donde amuramos lo que sostiene la columna de madera para que no se pudra, justamente, porque si la amuramos en hormigón, alrededor de ese poste, en la zona donde está metida en el hormigón, generalmente se pudre, porque ahí queda humedad y crecen hongos y etcétera, etcétera. Entonces, mejor es en un herraje que va amurado en esa base. Si hacemos algunas otras bases es porque por el riesgo de que antes que se haga el techo y las paredes y todo eso que pesan, podría haber una tormenta o algo así, y entonces se puede mover, digamos. Pero es una construcción muy liviana. Yo no creo en eso de que hay que hacer un cimiento 1,5 veces el ancho de la pared, porque es un reglamento generalizado y muchas veces hasta los técnicos recomiendan una platea, porque claro, seguro que no se va a mover, pero eso depende del terreno. Si el terreno es movedizo, que se puede hundir, no sé qué cosa, bueno, está bien, pero yo lo que recomiendo es quitar la capa de materia orgánica y ver qué pasa con eso. Y en general, eso depende. Es decir, podría decir, no, tienen que profundizar 60 centímetros. No, pero eso es hacer que la gente gaste energía y dinero porque sí. Lo que tiene que hacer es ver si a lo mejor tiene, no sé, lecho de río a 15 centímetros de la superficie, y es todo ripio, y bueno, ¿para qué quiere escarbar? O tiene tosca, o tiene un terreno firme. Eso depende del terreno.
y lleva un encadenado todo alrededor que es principalmente para sujetar las varillas roscadas que sujetan a los bastidores. Y bueno, los bastidores se hacen aparte. Bueno, en el plano aparecen los diferentes bastidores con las medidas y la forma y, digamos, los vanos donde van amurados las aberturas. Entonces, bueno, separan los bastidores y, por ejemplo, cuando se pone el primero, se coloca unas flechas, decimos, para que se quede de una manera vertical. La manera de colocar una flecha es lo más arriba posible y en una estaca clavada y la flecha clavada en la parte más baja posible, que es donde menos se puede mover la estaca, y de la manera que la parte más ancha de la estaca mire el bastidor, digamos, porque es de la manera que menos se va a mover la estaca. Y bueno, hasta tanto se comienza a poner unas al lado de las otras, de acuerdo a cómo figura en el plano, y vamos, por supuesto, haciendo agujeros en la parte baja de los bastidores, y donde va una varilla roscada agarrando una de otra, hacemos 3 varillas roscadas que sujeta uno con otro, aunque esa no es la única sujeción del bastidor, ya vamos a ver más adelante. Bueno, ahí está una muestra de cómo poner los herrajes, donde van los puntales, que son 2 en toda la construcción, y bueno, es para que no se pudra la madera. Bueno, ahí lo que pasa es que eso es en un taller, y entonces son por lo menos 25 personas, y entonces no es, digamos, el proceso es poner los bastidores, colocar, hacer, digamos, el techo, colocar las aberturas y después recién empezar a embarillar del lado exterior, agujerear los tales, digamos, la armadura, la armazón de los bastidores para cruzar los caños de luz o de agua o de lo que sea, para después embarillar del otro lado, pero en forma contraria. Por eso se alcanza a ver como cruzadas las varillas. Bueno, ahí está, por ejemplo, en ese caso está una imagen que está el techo vivo, lleno, eso es encorcovado, y rellena las paredes y iniciado el revoque grueso, digamos, de afuera, o no, el rasado, digamos. Está visto, ahí lo que se ve es el rasado, después va el revoque grueso. Si a alguien le Jorgito, interesa. habías hecho Sí, mención recién de cómo era el ahí está. embarillado en la zona de las instalaciones. Bueno, tal vez acá, Sí. por ejemplo, se muestra justamente eso que vos habías mencionado. Bueno, ahí está. Por ejemplo, donde van las cañerías, también del lado de adentro del baño, para facilitar, ponemos hasta cierta altura o todo las varillas en forma horizontal, así se pueden colocar los caños con mayor facilidad. Y bueno, eso es una división interna, así que no tiene problema. Eso ahí es un techo y ahí el propietario quiso que pusiéramos chapas de cartón embreado y bueno, la aislación térmica está hecha con acerrín de madera. Por eso tiene clavaderas de 3 pulgadas de espesor. Y en los aleros, por ejemplo, no tiene aislación térmica porque no hace falta, porque está la intemperie. Bueno, y los aleros, como ahí, como acabas de decir, Jorgito, eso, por ejemplo, esa barrera de ahí es justamente para que no se escape el acerrín. ¿Qué medidas tiene las montantes de madera? ¿Qué madera usan por lo general? Eso depende de la madera también, es algo, pero usando ciprés, pero
bien puesto, porque ¿sabés qué pasa? Que si vos pones un tirante, eso tienen nudos, pero depende en el espacio donde se ponga, porque tienen que tener experiencia, dónde va a ir a parar el nudo, porque si un nudo grande está para arriba, no pasa nada, pero si está para abajo, se te parte el poste, digamos, el cabio. Lo que sí, nosotros usamos generalmente allá pino, que es un pino relativamente ordinario. El Oregon, pero eso, ¿sabe qué pasa? Que depende de dónde crezca el Oregon. Si crece en un lugar muy húmedo, es más blando. Si crece en un lugar más seco, es más duro. Y depende del carpintero también. Pero, ya que me preguntabas, 2x6 aproximadamente creo que tiene 70 centímetros más o menos de cabio a cabio. Hay muchos detalles, digamos, en que justamente yo les comento esto a los muchachos que están estudiando y todo eso, que tienen que prestar atención en eso, que la madera tampoco es un material estandarizado y de repente para cubrirse piden cosas exageradas y resulta que la madera responde a mucho, a que pueden ahorrar mucho. Yo pienso que primero existió la práctica y después la teoría. Tuve la ventaja de tener mucha práctica y también teoría, pero lo que está bueno que siempre pregunten a un viejo albañil. La construcción esta con materiales naturales tiene miles de años. Y la construcción contaminante, la construcción que hace edificios enfermos y todo eso es relativamente moderno. Eso, ¿cuánto puede tener? Más o menos 200 años tendrá. 250, no sé, no creo. En el muro este que estamos viendo ahora en la pantalla, los parantes sí. verticales, ¿qué son? ¿2x4, 2x6, 2x4 parecen, ¿no? ¿Cuál es la propuesta en el libro? ¿2x4 pulgadas? No. En las paredes. No, las paredes 2x4. Son de 5 centímetros por 10. ¿Y cada cuánto los separan en la propuesta del libro? No, no es cada cuánto se separa, ¿eh? No tiene que ver con eso. Es que va uno de cada lado de cada abertura. Y después, no más de 1 metro, ¿viste? Porque de repente vas a tener 2 palos, dos puntales prácticamente juntos, y a veces lo vas a ver cada 80 centímetros, a veces depende. Porque si lo notas, ahí se ve uno de cada lado de la abertura, donde está la flechita, y uno en el medio. ¿Es madera tratada? No, nunca. Es decir, si de repente están reciclando algo, porque el barro tiene la propiedad de conservar la celulosa infinitamente. Vos agarrás un edificio de 400 años, por ejemplo, donde hay fibra adentro, fibra vegetal o madera, y vas a encontrar que está como cuando la pusieron, salvo que haya tomado humedad. Si está húmeda, crecen los hongos. Y te digo por qué la conservas, si querés. Bueno, el tema es que los hongos no pueden vivir a menos de 18% de humedad. A no ser que se descubra alguno que pueda vivir, pero el tema es que como está en tan baja humedad, imposible de que un hongo deteriore la madera. Entonces, por eso hay mucha gente que le gusta ver la madera y todo eso. A mí no. Yo lo que quiero es revestir toda la madera que puedo. Y además hay otra cosa con eso de dejar ver la madera afuera, que tenés que mantenerla, que trabaja diferente al barro, que se produce unas fisuras entre una cosa y otra, que a mucha gente, no sé por qué, de repente hace una estructura de madera y después le rellena con adobe, por ejemplo. Y los puntales, eso, es más lo que dividen que lo que juntan. Porque cada junta, digamos, como tiene fibra ese material, hace de pequeños encadenados en cada hilada de adobes. Y que
bueno, algunos le ponen barro solo, qué sé yo, bueno, hacen lo que pueden, pero bueno. Emanuel Rocha pregunta si tenés experiencia en el armado de bastidores en taller para considerar las medidas a tener en cuenta en el traslado, y que me imagino que debe tener un poco que ver con esto. ¿Te acordás que hablábamos, Jorgito, de pensar en planes de vivienda, ¿no? Que consideren esto de... Contá un poquito de eso, que me parece sumamente rico eso. Mirá, bueno, justamente ahora, allá en el incendio, nosotros vamos a empezar en septiembre a hacer en serie el tema este. Pero hasta ahora siempre se hizo en el mismo lugar, en el mismo espacio, porque se va a hacer una casa. Entonces, los bastidores se hacen en el mismo lugar, no es tan difícil hacerlo en un mismo lugar, pero cuando se hace en serie, supongamos que tenemos que hacer, no sé, 20, 30 casas, o ponerle 5 con un dormitorio, 5 con 3 dormitorios, no sé, una de planta alta o varias de planta alta. Entonces, los bastidores podrían hacerse en un galpón municipal o en un galpón de un equipo de gente, de 4 personas, por ejemplo, y hacerlo en serie. Eso aceleraría un montón el trabajo, pero nunca embarillado el bastidor. El embarillado va en la obra por lo siguiente, que los bastidores no solamente están unidos por las varillas roscadas, sino que cuando la varilla atraviesa, digamos la varilla, el embarillado atraviesa pasa por 2 bastidores, el clavo que lo sujeta se clava sobre un bastidor y sobre el otro. Entonces, no solamente la varilla roscada, en las esquinas, por ejemplo, ve cómo está ahí en la imagen, tiene un clavo en un bastidor y un clavo en el otro, y eso lo va uniendo cada 10 centímetros, como se ve ahí, que tiene la varilla roscada para tenerlo sujeto mientras que se hace el techo y todo lo demás, pero cuando se embarilla, se une uno con el otro. Eso le da una estructura muy fuerte y es muy fácil y rápido para hacer. Y decir que nosotros usamos martillo, pero allá en Nueva Zelanda, cuando estuve haciendo una allá, usaban un coso que, no sé, neumático, qué sé yo, clavaban clavo que daba gusto. Y le metían no sé, era tan rápido como lo hacían. Jorgito, para sumar, de hecho, viste, hay una ONG acá en Argentina que hace unos bastidores así, terminan haciendo una casa, digamos, de una calidad bastante inferior, digamos, a esto, y tal cual, tienen unos galpones zarpados, con martilladora neumática y tal, y qué interesante, ¿no?, desde esta perspectiva que vos planteás, sería poder hacer esta transferencia de know-how y que esto sea tomado por municipios, por planes sociales de vivienda, y que esto pueda hacerse de manera más masiva, ¿no? Digo, que me gustaría, me parece que es como para ahí un poco lo más interesante, digamos, del planteo que vos traés con esta técnica, y es la razón por la cual, digo, también nos motivamos mutuamente para contarle también al resto de la audiencia, que los dos escribimos este libro, digamos, documentamos tu conocimiento y tu experiencia, porque los dos creemos en la necesidad de generar herramientas para la vivienda social. Te hago una pregunta, Jorge, volviendo un poco a las cuestiones técnicas, digamos, que estamos viendo en pantalla. Ajá. Cada bastidor, entonces ustedes lo fabrican, lo ensamblan, lo fabrican en obra y después lo van uniendo con estas varillas roscadas, y el varillaje, la estructura secundaria, digamos, es la que va costurando por fuera a clavo, digamos, todas estas partes, digamos, ¿no? Sí, digamos, el embarillado, que es como, la quincha en general, se ve que siempre se hizo horizontal, digamos, las varillas horizontales. Y esta idea de ponerlas a 45 grados le da esa característica sismorresistente, porque bueno, en mi casa, en mi lugar, he hecho, tengo varias construcciones como esa con las cascallas, como comentaba, esas bovedillas, y es un techo pesado, y han tenido sacudones muy fuertes, y sin embargo, ahí está, no presenta fisuras ni nada de eso, a pesar de que justamente yo lo que hago es
todo al límite para que se rompa. Y esa de Cascallas, que tiene el techo pesado, como digo, es quincha seca. O sea que lo que aguantó es simplemente la madera, pero el relleno de eso, si se hace con barro y paja, también está reforzando todo eso, porque difícilmente pueda sacarse de escuadra, digamos, una pared que está rellena con algo sólido. Ahora lo que hacemos, en vez de ponerle tirantería de 2x4 formando escuadras o esquinas o esas cosas para mantenerlo, no, simplemente una tabla cruzada para mantener la escuadra, y cuando se embarilla de un lado, ya se quita esa tabla provisoria y listo, porque no hace falta la escuadra interior, ¿no? O sea que a la propuesta del libro, que Ujú. aparece como un puntal A45 rigidizando Sí, cada uno de los paneles, después fueron claro. variándolo, o en algunos casos se Sí, varía poniendo una sí, sí. tabla provisoria, y al final están optando por la rigidización que le aporta las varillas, digamos, o el Claro, claro. relleno. Sí, sí, porque son varillas de 1 pulgada por 1 pulgada. Y muchas veces hay caña, y la caña sí la ponemos, pero en las divisiones interiores, que no hace falta tanta rigidez como Jorge, la parte exterior. Sí, siento que trabajan con madera 2x4 en esa zona del país, que es una zona fría. sí, ¿Cuánto? Y trabajan con unas varillas de 1 pulgada de cada lado, o sea, claro, le está claro, sumando al 4, le está sumando 2, ya estás en claro. 6. Y después, Sí, ¿cuánto revocan? después, que hacemos el rasado, o sea que es al ras de las varillas primero, y después usamos otra varilla como guía para hacer el revoque grueso. O sea que le agregamos 2 pulgadas más, una de adentro y una de afuera. Queda una pared de más o menos un poquito más de 20 centímetros de espesor, queda esa pared en total. Y le hacemos el rasado porque el barro contrae proporcionalmente. Entonces, en la zona donde no está la varilla, tendría 2 pulgadas de revoque. Así que tenemos que darle 1 pulgada, digamos, hasta el ras, y otra pulgada de revoque sobre las varillas. Y bueno, por eso, digamos, ahora no me acuerdo de cuánta termicidad, porque eso sí lo hemos probado, porque eso va de acuerdo a la cantidad de barbotina o barro líquido que se impregne la paja cuando se pone ahí, porque se puede poner desde barro puro hasta paja seca, sola. Y nosotros, para darle mayor resistencia, sí a la paja, en zona de riesgo sísmico, digamos, le ponemos un poco de barro, pero a ver, es como paja sucia, que igual se rigidiza bastante, pero lo que tiene que cuanto mayor cantidad de barro tiene, menor es la termicidad, porque le quita aire, digamos, entre medio, y el aire justamente es el aislante térmico, ¿no? Jorge, ¿le ponen algún tipo de aditivo relleno de la quincha de barro y paja para los insectos? ¿Algún bórax o algo similar? No, no, porque ahí no tiene por qué haber insectos. Si el revoque, ¿por qué va a haber insectos? También es un mito eso de la vinchuca. Y no, y los bichos y la vinchuca, y hay que quemar los ranchos, no sé, como decían hace muchos años. Pero no depende del material, sino depende de la prolijidad que tenga, porque vos con cualquier material, si está todo, digamos, paredes sin revocar, techo de paja, porque la vinchuca es un bicho igual que tiene algunas cosas igual que nosotros, como necesitamos comida y necesitamos refugio. Y bueno, comida es la gente, y refugio son las grietas en las paredes, paja en el techo, amontonadero de trapos, los cuadros o cosas donde el bicho se puede refugiar.
Y bueno, puede ser una casa muy prolijita, hecha de cal y cemento y bien pintada y que se o cuánto, y las paredes llenas de cuadros y está lleno de vinchucas, en la zona endémica, ¿no? Recién veíamos una imagen, porque hay otra pregunta con respecto a Sí. ese aserrín de madera que vimos en el techo. ¿Eso fue un pedido específico, digamos, del propietario de esa vivienda o es algo que utilizan habitualmente? Y si lo utilizan, ¿qué espesor, digamos, le dan a la aislación del techo con un aserrín? Sí, ahí tiene un espesor más o menos de 8 centímetros, algo así, de 8 o 10 centímetros. Mirá, yo hace ya más o menos unos 30 años que tengo, no más de 30, 35 años en el techo, una aislación térmica con aserrín, 10 centímetros de aserrín. Me preguntaron si le puse cal, bórax, esto, el otro, y el bichito, y el mosquito, y no sé qué cosa, pero ahí está. No, hay gente que ve una arañita en un rincón y corre a agarrar la zapatilla, pero la arañita le tiene en regla los mosquitos. No sé, eso depende de muchas cosas, ¿no? De creencias y de cosas así. Pero ese aserrín que ustedes ven ahí no tiene absolutamente nada, es solamente aserrín. Y ahí donde no tiene es porque es el alero, que no necesita. Y las chapas que tiene arriba son de cartón embreado. Y bueno, es decir, es una posibilidad, qué sé yo. Sí. Porque alguien pregunta, de todas las técnicas que han pasado por tus Sí. manos, ¿cuál es la que más disfrutás hacer? Y yo, digamos, a mí me gusta esta por la facilidad y la rapidez y todo eso, pero a mí me preguntan cuál es tu técnica preferida y yo es el adobe. El adobe o ladrillo crudo. Depende. Una cosa es adobe y otra cosa es ladrillo crudo. Y otra cosa es ladrillo. Y otra cosa es adobe. Otra cosa es barro. Es decir, son diferentes cosas que mucha gente confunde. Y a veces dicen, mira, una casa de adobe. Y resulta que no hay ni siquiera un solo adobe en esa casa. Porque por ahí les da cosita decir barro o tierra cruda. Y el adobe es una técnica igual que cualquiera. Pero, a ver, con el adobe no sé, yo hago cualquier cosa. A mí me da una camionada de adobe y ni siquiera techo necesitas, porque te hago una cúpula, una bóveda, o algo combinado, algo circular, ondulante, no sé, con adobe, esto, y el adobe lo que tiene, que no es tan rápido como esto, pero lo levantás y al toque lo estás revocando. Esto tenés que esperar un poco para que ore, y eso depende, porque depende de la zona y la época del año. Por ahí tarda un poco más, un poco menos en secar. Y Y hablando de secado, Jorge, hay una pregunta que dicen si es conveniente dejar secar el relleno de la quincha antes de hacer el rasado y empezar con los revoques. antes de empezar, de hacer el rasado está bueno porque, bueno, para los que saben algo de huerta y saben lo que es el mulch o meterle pasto seco al bancal para que no se seque, más o menos lo pueden entender. El tema es el siguiente, nosotros ponemos en la huerta, ponemos el mulch para que no se vaya la humedad. Y en la construcción, si nosotros dejamos el pasto de los bordes que se seque, se produce como si fuera un mulch. Entonces hay poca capilaridad para que la humedad se vaya. Pero si nosotros le ponemos barro, entonces hay capilaridad para que se vaya la humedad. Eso lo mismo ocurre con la técnica de paja encofrada, que tarda en secarse, pero si uno cuando desmolda le pasa una mano de barbotina, inmediatamente empieza a absorber la humedad interior. Otra de las preguntas es, ¿qué opinás del adobe mejorado que plantea Minke con algo de cemento en tierra más arenosa y cal, con tierra más arcillosa? Mira, con el cemento hay problemas, en cierto sentido. A mí no me gusta usar cemento,
Y hay gente que se confunde porque dice, bueno, le pongo un poquito de cemento al barro, y eso lo que hace, en primer lugar, que si es poco, lo debilita más. Tiene que tener una cantidad importante de cemento para que funcione. Y además, si tiene cemento, absorbe la humedad. O sea que una pared que tiene cemento, y hay que impermeabilizarla. Pero una pared que solo tiene arcilla, no hace falta. Y eso lo puedes saber, bueno, si ven un rancho, por más que se esté lavando de afuera con la lluvia, adentro no entra la humedad. Entra un poco, no se nota humedad de adentro. Eso es lo que quiero decir. Y en la primera brisa se secó y a otra cosa. No hay posibilidad que entre humedad en una casa de tierra. El invento del concreto con hidrófugo, eso es porque el ladrillo te atraviesa. Eso pueden hacer. Pongan en agua, en un poco de agua, un ladrillo de punta adentro del agua y un adobe. A ver qué pasa. Y bueno, el ladrillo te sube hasta la otra punta, pero en el adobe no. Por eso no existe una casa de barro que tenga algunos, porque sí, no sé, me dijeron en el corralón que compra más cemento y hidrófugo y le pase al coso y después se descascara todo, porque no tiene nada que ver el cemento con el barro, ¿no? La cal sí se combina mejor con el barro, eso sí, pero no el cemento. No sé si queda claro, digamos, si se puede hacer el revoque grueso y el fino sobre una quincha, sobre un relleno de quincha que todavía no esté seco. Claro, se puede hacer, pero hay que tener en cuenta, y eso depende de la composición del revoque grueso y del revoque fino. Cuanto mayor es la cantidad de arcilla, y es probable que cuando se seca se cuartee. ¿Por qué? ¿Qué pasa? En la arcilla son plaquitas microscópicas cargadas magnéticamente, donde se mete entre plaquita y plaquita el agua. Cuando el agua se va, las plaquitas se acomodan y se juntan. Y bueno, en el lugar más débil va a aparecer un espacio. Y esas son las grietas. Entonces, lo que conviene, porque a veces uno dice, no, porque necesito arena. Si yo no tengo arena, me hago la casa igual. Pero ¿qué pasa? Tengo que agregar por capas muy finas. Se va a agrietar. Entonces, y bueno, y por último, digamos, haré un poco de barbotín y un trapo y le paso y tapo las últimas fisuritas. Pero si está húmedo, lo que conviene siempre es trabajar sobre seco, humedeciendo lo seco. Me habían preguntado más arriba si los cimientos, digamos, sí o sí tenían que ir con cemento, y para responder, que igual Jorgito ya lo había mencionado, justamente las cimentaciones, digamos, que se plantean, al menos en este modelo, son las que también sujetan, digamos, las varillas roscadas. Entonces sí, o sea, no sé, Jorge, ¿querés ahí comentar un poquito por qué van con cemento? O sea, ¿por qué son de hormigón, digamos, esas bases? Mira, justamente es por una cuestión de estandarización y velocidad. Pero de todas maneras, si alguien descubre una forma que podría ser, a ver, sobre bolsa de plastillera con ripio, y haciendo un replanteo de diferentes maneras o alguna forma, alinear los bastidores, hacerle un agujerito y meterle un fierro que se clave en las bolsas de plastillera, ponele, o lo que sea. Pero esto lo que se plantea es para ser rápido, porque es la necesidad de vivienda en este momento es tremenda, y con el costo de una vivienda de esas que le dicen vivienda de interés social, que tiene muy poca termicidad,
que las paredes no absorben la humedad del ambiente, que tienen 1000 problemas. Con el costo de una vivienda de esas, por lo menos se pueden hacer 2, porque tienen la posibilidad de autoconstrucción. El relleno y mucho de la construcción esta la puede hacer el mismo propietario, el mismo interesado en la construcción. Digamos, lo más difícil de todo esto, podríamos decir que es hacer el replanteo y el encadenado. Después lo demás, si hay, por decir algo, 10 clases de bastidores diferentes, tiene cada uno su plano. Y bueno, está hecho todo eso, que eso lo pueden, es decir, no estoy haciendo un chivo, pero pueden verlo en el libro. Y es muy fácil, está todo tan, incluso ahí les enseño cómo hacer una cancha, que bueno, generalmente hacen una cancha cuadrada, igual, no creo que me dé mucha bolilla para eso, pero bueno, porque yo he dado, no sé, cientos de talleres y más o menos me doy cuenta que en general tratan de mejorar las cosas antes de hacerla como uno que tiene experiencia, pero bueno, cada uno sabe cómo hacer. Pero el tema es que está explicado paso a paso y detalles como eso, de cómo hacer una cancha, de cómo agarrar una herramienta, cómo usarla, bueno, cosas que yo no he visto en ningún libro, la verdad, porque en general, y yo no espero que nadie lo tome a mal, pero los libros en general los hacen personas intelectuales, y en esto lo hizo un albañil con ayuda, y bueno, pero el tema es que por ahí alguien de lo que está ahí ya lo tiene y puede darse cuenta de lo que estoy diciendo, ¿no? Y también sumar a lo que dice Jorge, que, también entiendan, digamos, las limitaciones de lo que puede ser explicar un método a través de un libro, ¿no? O sea, como que no hay con qué darle a meter las manos y ponerse a practicar y participar en talleres, en mingas, porque muchas veces es como, bueno, y está todo, bueno, muchachos, o sea, es como una receta, digamos, de un budín en una hoja. Después hay que ponerse a probar y cada cual encontrará, bueno, le pongo un poquito más de azúcar porque me gusta el budín más dulce, o reemplazo un ingrediente por otro, entonces, digamos, seamos también coherentes en ese sentido, ¿no? Es importante, y meter las manos, o sea, eso es fundamental. Tengo una consulta, Jorge. Cuando empezábamos la charla mencionaste que estás en Mar del Plata y que estás haciendo un revoque por segunda vez. La primera vez no la hiciste vos y bueno, el revoque tenía problemas, algunas patologías. Entonces, en base a tu experiencia, digamos, entendiendo que hay mucho entusiasmo, que hay mucha gente que le mete mano y a algunos le falta un poco de vuelo todavía, ¿cuáles son las patologías o cuáles son los problemas más frecuentes que vos te encontrás a la hora de visitar o de recorrer casas de barro? En principio, la falta de respeto a la tierra. Estamos acostumbrados a ir, comprar una cosa, no sé, meterle agua y azotarlo contra la pared, como es el cemento, cal, no sé, tantas cosas. Pero la tierra no es un material estandarizado, en primer lugar. Segundo, mirá, tenés que hacer fermentar la tierra, fermentar la arcilla. Decimos arcilla, pero es muy difícil que una tierra no sirva para construir. Simplemente hay que fermentarlo tradicionalmente y en todo el mundo con bosta de ganado, de vaca, de caballo, de burro, hacer fermentar esa tierra. Entonces, vos tenés que hacerlo fermentar una semana antes, por lo menos, y no agarrar tierra, tirarla dentro de una máquina que da vuelta y azotar contra la pared. Se puede dar esa cuestión con determinadas arcillas, pero no es algo que se pueda hacer generalmente. Y para asegurarse, lo mejor es hacer fermentar el material que uno va a utilizar. Después, lógicamente que hay lugares donde se construye con tierra y, no, pero esto se raya. Y sí, es tierra, no es otra cosa. Y además,
infinitamente reciclable. Le pones agua otra vez, no te gustó, querés hacer una ampliación, voltear una pared, bueno, con eso mismo haces otra vez material y bueno. Pero con esto de decir que hay una construcción natural, entre comillas, moderna, es que con el tema de las comunicaciones y las posibilidades de viajar, hubo gente que pudo ir a conocer diferentes comunidades nativas y que utilizan aceites o jugos de plantas o, bueno, infinidad de cosas naturales y que justamente las cosas naturales, pero por lo general son materiales que tienen más relación con nuestra vida, con nosotros mismos, y que se puede construir. De repente, una comunidad nativa, qué sé yo, del Mato Grosso, que está totalmente aislada, utiliza jugos de planta, fibras, esto, lo otro, para hacer su refugio. Otras, no sé, en otros lugares, en donde hay montaña, cordillera, utilizan otras plantas y otras cosas. Y bueno, se ha llevado eso al laboratorio y se han descubierto diferentes. Y aprovechando, bueno, hay una pregunta sobre la abrasión y la resistencia de estos revoques finos. Aprovechando que estás de fondo ahí estás haciendo un revoque fino, justo hoy. Bueno, no es una fórmula porque eso depende de la arcilla, depende de un montón de cosas. Acá esto es arcilla fermentada con bosta de vaca y usamos una parte de esa arcilla fermentada, que está fermentada de hace meses y tiene por cada parte, dos partes de arena, una arena bastante fina, que ni siquiera la tamizamos, y tiene un 3% de aceite de lino y un 20% de engrudo cocido. Eso es todo, para que sea muy dura, muy dura. Es mucho más dura que un fino común de cal aérea, arena y un cuarto de cemento, digamos que es lo que se usa generalmente en la construcción convencional. Además, está llaneado, no pasado un paño de goma espuma ni nada de eso. Entonces, el llaneado compacta la superficie y la hace más dura aún. Pero eso a interior, pero exterior tiene también una de arcilla, dos de arena, tiene un 4% de emulsión asfáltica y 20% de engrudo cocido, de harina de trigo, porque también puede ser otra cosa, agua de arroz, en fin, otras cosas, pero este es eso. Y eso no lo impermeabiliza, solo que le da mayor resistencia. Con esto quiero decir que cuando se moja, entra la humedad, un par de centímetros, pero no inhibe, digamos, que la humedad interior salga. Alguien acá pregunta, Jorge, si alguna vez probaste orina de caballo. Yo supongo que es para la mezcla. No probé, pero sí, la orina le da mayor resistencia, incluso se usa en pinturas. Pero lo que pasa es que es más fácil juntar la bosta de caballo que la orina, ¿viste? Porque hay que andar, colgarle una lata al caballo, no sé, algo, no sé cómo hay que hacer. Es más fácil juntar la orina nuestra que la del caballo. Y la orina tiene, bueno, los componentes que tiene la orina para pinturas es extraordinario. Incluso se puede usar para fermentar el barro, en fin. No les recomiendo la materia fecal porque, bueno, es casi insoportable, me parece. Alguien preguntaba por ahí del porqué de hacer fermentar la mezcla antes de usarla con bosta de caballo o de vaca. Claro, principalmente es porque en la fermentación hay una cantidad enorme de seres vivos que nacen, se reproducen y mueren
rapidísimo, y eso forma como una especie de babasa que debe tener un nombre científico que para el revoque interesa poco, y que hace de como ligamento, digamos, entre partícula y partícula de arena o de lo que componga el revoque, ¿no? Bueno, Jorge, Pamela, muchas gracias por compartir. Más de una hora charlando un poco de, bueno, del libro, de la propuesta y fundamentalmente de, bueno, de cómo surge esto y de la justificación o del porqué, ¿no? Del libro, de tratar de transmitir el saber hacer. Así que bueno, gracias por el libro, gracias por esta charla y bueno, nos despedimos. Muchísimas gracias a todos por estar y nos vemos en la próxima. Muchas gracias por una oportunidad más y bueno, que pudimos encontrarnos después de tanto tiempo con Pamela, con Natacha, y bueno, gracias por la pinturita en los labios. Bueno. Y bueno, así que muchas gracias a esta oportunidad de poder entregar algo más de mi experiencia, que no sé, parece que es lo que estoy hecho para eso. Así que nada más, será hasta otra oportunidad, si lo desean, yo estoy